De la palabra de Dios. Pónganse de pies y vamos a leer la palabra. Bueno, hemos ahorrado un poco de tiempo porque estábamos muy cogidos del tiempo y gracias a Dios. Y bueno, terminando la lectura, vamos a darle una oración al Señor con un himno muy maravilloso. El hermano Jonathan con el grupo lo van a cantar. ¿Ya le dijiste lo demás? Bueno. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar con el versículo 4. Yo quiero leer, ustedes miren en sus Biblias, y el que no tiene Biblia, creo que están pasándolo ahí en la pantalla. Mire, escuche esta lectura tan maravillosa. Hebreos 10, del versículo 4 hasta el versículo 25. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y acerquémonos unos a otros, considerémonos unos a otros, amén, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Sigamos con la adoración al Señor. Cuando el autor se presente en el altar y levante sus manos para comenzar, el coro preparado ya está.
allí estaré yo para cantar, y en mil voces cantaremos a Jehová. Será mía, glorioso sin igual, cuando en el cielo se oigan voces por millar. El cielo se abrirá, trompeta sonará, y en todo el mundo se oirá la gran canción Aleluya. Siéntense, hermanos. Vamos a continuar. Bueno, esta es una continuación del tema de la primera escuela dominical. Estamos hablando de la vida devocional del creyente. Esa palabra quiere decir relación con Dios, comunión con Dios, continua en la vida. Es lo único que puede sostener a un creyente atravesando toda esta historia y todo este mundo de tanto peligro y llegar victorioso a la presencia del Señor. Es la comunión con Dios. Nosotros hemos tenido sorpresas hasta con ministros, ¿no? Pastores. Dice, bueno, pero ¿qué pasó con este hombre que predicaba tan bonito, que hacía tantas cosas, y sale ahora con algo tan extraño? Yo lo he pensado mucho. La conclusión que he sacado por mi propia vida es que uno tiene que vivir en la presencia de Dios a cada momento, es decir, ser consciente de la presencia de Dios y saber que Dios es real, que eso que dice la Biblia no es un decir, es que es verdad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a creer en lo que vemos, pero hay un mundo espiritual que no vemos, que es más real que el mundo material. Porque la Biblia dice que este mundo, la tierra y el cielo que existen ahora, serán recogidos como una cortina y desaparecerán. Y dice que en lugar de ellos tendremos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Dice que veremos al Señor, a quien amamos sin haberlo visto, y en quien creyendo, amén, adoramos y nos gozamos. Dice, lo veremos tal como Él es. ¿Cuántos creen eso? Eso no es cosa pequeña lo que acabamos de decir. Eso es grande. Amén. Que usted está sentadito allí y usted cree eso que estoy diciendo en un momento. Sí, veremos a Jesucristo. Nos levantará de esta tierra. Pero sucede que antes que esto venga, que ese momento se lleve a cabo, nosotros no necesitamos de verlo con los ojos materiales, porque tenemos experiencias de salvación con Él, porque sentimos su espíritu. Amén. Mire, lo que yo he pensado suena como extraño, pero creo yo que hay muchas más razones para creer en Jesucristo en este tiempo que no lo vemos, que aquellos que lo vieron. Usted dice, bueno, si yo hubiera estado allá, yo figúrese viéndolo, eso sería una maravilla, pero sucede que muchos lo vieron y no creyeron en Él. Amén. Aún un mismo apóstol y varios apóstoles tuvieron dudas. San Marcos capítulo 16 dice que reunió a los 11 porque ya no estaba Judas. Y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que la duda que usted siente es humana, la que siento yo. Pero la creencia, la fe es mucho más grande y poderosa, que vence toda duda. Amén, amén. Y el apóstol Tomás, cuando le dijeron, Tomás, al Señor hemos visto, y él dijo, si viere las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado, y no solamente que lo vea y vea las heridas, sino que yo pueda meter mi mano en su costado, creeré. Y era un apóstol. Entonces el Señor se le presentó, porque ellos estaban por ahí escondidos por temor a los judíos, y ahí donde estaban reunidos estaba Tomás. Es posible que los apóstoles lo convidaron, Tomás, vamos, el Señor sí ha resucitado, y él con la duda. Así que se lo llevaron para la reunión, y de repente aparece el Señor Jesús, paz a vosotros. Amén. Y dirige su mirada a Tomás y le dice, Tomás, ven, mira mis manos y mis pies y mi costado. Ven, mete tu dedo en mis heridas, tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Tomás se convenció porque vio, ¿no? Y exclamó, lanzó un grito de lo más profundo y dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Dice, yo estaba dudando que fuera Él, pero ahora me convenzo que es Él. Ellos lo vieron, pero muchos que lo vieron no creyeron. Pero nosotros tenemos cosas más contundentes, amén, más claras, más reveladas, porque ya sabemos desde el principio qué es lo que pasó, cómo viene Dios preparando este plan de salvación desde antes que el mundo fuera. Sabemos de la promesa del Redentor desde Adán para acá, sabemos su cumplimiento, sabemos de su nacimiento virginal por el Espíritu Santo, sabemos de su muerte, sepultura y resurrección. Sabemos que con ese sacrificio
redimió la raza humana, quitó el pecado de en medio. Eso lo sabemos nosotros ahora. Amén. Y también sabemos y experimentamos lo que Él dijo. Y basado en lo que Él dijo, los apóstoles, como el apóstol Pedro, cuando le preguntaron el día de Pentecostés, cuándo se derramó el Espíritu Santo, y predicó el apóstol Pedro aquel sermón a los judíos presentes que venían de todas las naciones bajo el cielo. Ellos se compungieron cuando Pedro les predicó que aquel Cristo que ellos decían que era un mentiroso, un impostor y que estaba muerto, no, sino que es el Mesías, el Salvador del mundo, que vive, que resucitó y se ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos se conmueven y dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si estamos perdidos, no hemos creído y ahora entendemos que es la realidad. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es real. Usted lo siente, usted lo experimenta, usted lo disfruta, su vida cambia, recibe un poder interno para vivir en esta vida cristiana y para que el Espíritu Santo le imparta dones, capacidades para trabajar en el Señor. Amén. Entonces nosotros hoy en día tenemos mucha más facilidad de creer que aquellos. Amén. Estoy hablando de la vida devocional con esta gran verdad que se nos ha revelado, estando seguros que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, y que se manifestó en carne fue para poder morir, derramar su sangre y redimirnos. Pero Él no se quedó en el sepulcro, también lo sabemos, sino que resucitó maravillosamente el tercer día, porque aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, no podía quedarse en el sepulcro. Amén. Él es la vida, Él es el Todopoderoso. Solo su muerte fue para hacer el sacrificio y redimir la raza humana, como leímos en este maravilloso capítulo que leímos. Entonces, basado en este capítulo que leímos, podemos decir así: la redención ha sido ya cumplida. Cuando Jesús en la cruz dijo una de esas 7 palabras, Él dijo: consumado es. ¿Sabe qué significa consumado es? Significa terminada, cumplida. ¿Qué se había cumplido? La redención de la raza humana. Toda la raza humana, no solamente lo que creemos, toda. Lo que pasa es que el que no cree en esta obra se queda entonces con sus pecados sobre él. Porque el pecado original que cometió Adán, el cual traspasó toda la raza humana, fue quitado por Cristo. Él lo perdonó porque Él pagó la culpabilidad de toda la raza humana, pero lo que queda es, como consecuencia, la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán, y esa naturaleza pecaminosa es la que hace que pequemos. Por lo tanto, lo que condena al ser humano a irse al infierno es que no cree en la obra que Cristo hizo en la cruz, porque la obra que Él hizo es para que sea salvo para siempre. Ahora miremos algo muy importante, y es que la redención ya ha sido cumplida porque Él murió, resucitó, derramó su sangre, entregó su vida y ya está hecha la redención. El día que Él expiró en la cruz,
Dice la Biblia que en el templo, en Jerusalén, donde se oficiaba el culto judío, estaba el lugar santo y el lugar santísimo separados por un velo muy fuerte. Entraba al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, y entraba con mucho temor. Llevaba sangre, ofrecía por sí mismo. ¿Por qué sangre, hermano? Porque la sangre lo que demuestra es que una vida inocente fue ofrecida por el pecador. Aunque eran animales, sin embargo Dios recibía la muerte de ese animalito inocente en lugar de los pecadores. Eso era temporal, cada año había que hacerlo. Pero cuando se presentó el verdadero Cordero de Dios, Juan el Bautista cuando lo presentó dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, quita el pecado del mundo. Él lo quitó con su muerte. Esa es la redención. Cada ser humano tiene que oír este anuncio de esta obra y creerla y entregarse a Cristo para que sea salvo. Por eso Él da la orden a la iglesia, lo cual no podemos dejar de hacer nunca en la vida: predicar este evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga, por todo el mundo, pero a cada persona. Y dice: para que todo aquel, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se condenarán aquellos que no reciben el remedio ya preparado, que es la muerte de Cristo por nosotros. Entonces, en ese momento que Cristo expira en la cruz, estaban los sacerdotes judíos oficiando a las 3 de la tarde. Allá el pueblo en el lugar santo, el otro en el lugar santísimo. Entraba con sangre ajena, ofrecía por él mismo, y el pueblo se quedaba esperando allá afuera en el lugar santo a ver si el sacerdote no moría, porque si Dios estaba airado, él quedaba fulminado ahí en el altar. Mire lo difícil que era entrar a la presencia de Dios. Amén. Aquel pueblo solamente noticias de Dios, no, pero que tuvieran una comunión solamente aquellos que por fe creyeran en la promesa, que fueron los que alcanzaron comunicarse con Él. Entonces, mire lo que sucede como asunto simbólico, como diciendo el Espíritu Santo: esto que separaba al ser humano de la presencia de Dios, hasta aquí llegó esa separación. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y ese velo no era un velo cualquiera por ahí, no, era un velo tan fuerte que dicen los expertos que ni dos yuntas de bueyes en sentido contrario podían rasgarlo. Y él solito, por acción divina, se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo el pueblo nunca podía entrar al lugar santísimo, nunca se les permitía, solo uno solo, el sumo sacerdote, pero con mucho temor entraba. Pero ahora dice: bueno, ya murió el Redentor en este momento en la cruz. Entonces este velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo de la raza humana, ya fue roto este velo. Y el camino queda abierto hacia la misma presencia de Dios. Amén. Por eso usted se puede arrodillar o caminando, como sea. Te puede decir: Señor, gloria a tu nombre, y presentarse ante Él y hablar con Él, porque el camino ya está abierto. Busquen el capítulo 10 otra vez, o lo colocan ahí los hermanos.
Porque dice, después que ella habla, por ejemplo, aquí dice en el versículo 4 que leímos al comenzar, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oiga, los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Es decir, Dios dice, bueno, todos estos sacrificios que son miles y miles y miles de animales muriendo cada año, y Dios aceptaba por ese momento, por ese tiempo, pero Dios dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es como si Jesús estuviera hablando allí, ¿no? Me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí la profecía acerca de su muerte, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen ¿qué? Según la ley en aquel templo. Amén. Se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita ¿qué? Lo primero para establecer esto último. Es decir, todos esos sacrificios, ese culto judío, dice, hasta aquí llegó. Llegó el nuevo pacto, llegó el Nuevo Testamento, llegó la gracia de Dios en abundancia para salvar. Amén, bendito el Señor. Y pasamos entonces al versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, es decir, a través de los profetas. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, lo que no tenían los judíos, porque la ley que Moisés trajo por medio de ángeles estaba en tablas de piedra, no estaban en su mente ni en su corazón. Pero Dios dice, el nuevo pacto, que es este del Evangelio, dice, yo escribiré mis leyes en sus mentes. Amén, gloria al nombre del Señor. He aquí, haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo sucede eso? Por el nuevo nacimiento. Cuando alguien oye el Evangelio y lo cree, y cree que Jesucristo es su Salvador y le entrega su vida, inmediatamente entró al nuevo pacto. Y como nace de nuevo, eso queda grabado en su mente y en su corazón. Amén. ¿Cuáles son las leyes? Aquí no hay una cantidad de mandamientos como a los judíos, sino que lo que dice Dios es que lo amemos a Él de todo corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, al prójimo como uno mismo. Y de esos dos mandamientos, dice la Biblia, dependen toda la ley y los profetas. Amén. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo, y el verdadero amor lo encontramos en Cristo, en el Evangelio. Y dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Este es el pacto que haré con ellos. Bueno, el versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga, nunca más me acordaré, porque en el Antiguo Testamento cada año había que nombrar los pecados otra vez, porque apenas era un año que duraba ese sacrificio, cubría los pecados pero no los quitaba. Pero cuando habla del nuevo pacto dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, escuche esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que aquel era el lugar santísimo terrenal en el desierto. Este que está hablando aquí es el verdadero, amén, lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Escuchemos esto, porque de pronto nosotros, por no tener los conocimientos necesarios que dice la Biblia, podemos hasta menospreciar. Pienso que un creyente cuando no ora mucho, no se deleita, como que no ha entendido lo maravilloso que es estar en el lugar santísimo, es decir, en la presencia de Dios. Mire cómo la gente idólatra de este mundo se sienten tan contentos cuando van a sus lugares de adoración para adorar a un hombre que murió y se volvió polvo como todo ser humano, para adorar a un ídolo que no oye, ni ve, ni palpa, ni camina. Es decir, no es, como dice el apóstol Pablo, un ídolo. Nada es en el mundo. Amén. Pero estamos hablando del Dios vivo y todopoderoso, del creador de todo. Amén. Y Él es el mismo Salvador de la raza humana. Así que hablamos de cosas celestiales, cosas maravillosas. Cuando el creyente no las disfruta, está desperdiciando lo más valioso que existe en esta vida. De pronto algunos, por las emociones, ni siquiera consideran, amén, con conocimiento. Me tocó el Espíritu Santo. Inmediatamente hay una emoción. Entonces esa emoción me hace saltar, me hace gritar, me hace correr, pero no estoy diciendo lo que estoy sintiendo en este momento. Estoy en el lugar santísimo de Dios. O sea que no es para emocionarse. Lo grande ahí no es la emoción, claro que la sentiremos. Lo grande es el conocimiento revelado. Amén, que usted diga, qué maravilla. Lo que otros lucharon y no lo alcanzaron y no lo entendieron, hoy yo lo entiendo. Hoy estoy perdonado. Hoy estoy redimido. Hoy estoy inscrito en el libro de la vida. Hoy puedo entrar libremente a la presencia de Dios para comunicarme con Él. Aleluya, aleluya. Esto es la realidad, hermanos. No vivo un evangelio así, alejado. Por eso es tan importante la vida devocional, porque esto es personal. Usted puede estar en un evento, una convención, un retiro, una vigilia, un ayuno, y usted dice, bueno, yo quiero estar allí, porque allí voy a sentir, y vamos para allá, que allí siento, vamos para acá, que allí siento. No tienes que ir a ninguna parte para sentir. Allí solito donde te arrodilles, ahí estás en el lugar santísimo. Allí puedes hablar con Él, porque nada te podrá impedir de hablar con Él, porque el camino fue abierto de par en par. Aleluya, aleluya. La redención fue efectuada y Él dijo, consumado es. El velo se rasgó de arriba abajo. Inmediatamente se abrió la entrada al lugar santísimo, se quitó el velo de separación. Bendito el nombre del Señor. Los sacerdotes, porque el que entraba era el sacerdote, nadie más podía entrar,
Pero ahora en el Nuevo Testamento, los creyentes, escuchen bien y escuchemos bien, los creyentes nos convertimos o nos convierte el Señor en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Los israelitas veían a su sumo sacerdote que entraba. Ellos decían acá: clamemos a nuestro Dios que le reciba el sacrificio, porque Él va a clamar por nosotros para que no nos consuma con su ira por el pecado. Y vamos a estar aquí muy humillados para que Dios lo acepte a Él, porque si no lo acepta a Él, todos pereceremos, porque era la ira de Dios contra el pecado. Y lo aplacaba el sacrificio de los animales, la expiación. Cuando él le veía sangre derramada, sentía una satisfacción, porque la sangre significa vida, vida inocente que muere en lugar del pecador. Pero ahora no se necesita ningún sacrificio. Amén. Porque el perfecto sacrificio, la perfecta ofrenda, el inmaculado, el santo, el inocente, entregó su vida y derramó su sangre. Dice: así que, hermanos, gloria al Señor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque lo que le ha dado libertad a usted y a mí para entrar en su presencia es porque Él le entregó su vida y derramó su sangre. Y en ese sacrificio quitó el pecado. Y todo el que cree, entonces su pecado también es perdonado y es redimido. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso algunos inventan otras enseñanzas para satisfacer a la gente. Pero este es el Evangelio que hay que predicar. Que usted lo entienda y lo crea. Entonces, si tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y nos dice: por aquel camino nuevo y vivo. Oiga el camino como entramos, por donde entramos al Señor. Por aquel camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Amén. Oiga, nos va a llevar a la vida devocional privada. Por aquel camino, están leyendo allí, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre. Amén. Oiga esto. Y teniendo un gran sumo sacerdote, porque ellos se quedaban en el lugar santo esperando que su sumo sacerdote saliera vivo del sacrificio para ser perdonados. Pero ahora dice: para nosotros tenemos un camino nuevo y vivo a través del velo. Esto es de su sangre. Amén, bendito el Señor. Y teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué más? Sobre la casa de Dios. Aquel sumo sacerdote de los israelitas era un hombre débil, pecador como los demás, tenía que llevar sangre ajena. Pero el sumo sacerdote suyo y mío es el perfecto, es el santo. Amén. Como dice ahí en el capítulo 7, versículo 25: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Aplauso al Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es para que usted y yo, cuando nos arrodillemos, entendamos todo esto. Dice: bueno, aquí
Ay, es que yo no encuentro la presencia de Dios, es que como que no me quiere oír. Esos son puros pretextos y falta de entendimiento. Si usted creyó, creyó. Y vaya directo a su presencia. Y si usted comienza a contemplarlo y adorarlo y agradecerle, porque uno tiene que creer, digo, yo soy salvo. Él me perdonó, Cristo murió por mí en la cruz. Ese sacrificio es verdad, yo lo creo. Y por eso creo que soy salvo y soy hijo de Dios. Porque no cualquiera es un evangélico fiel a Dios, ¿no? Hay muchos evangélicos, pero gente transformada y que camine con Dios es porque nació de nuevo por el evangelio. Entonces mire cómo nos va llevando esto a la vida devocional individual. Usted no tiene que necesitar que lo convoquen a ningún evento. Los eventos son buenos porque, bueno, tenemos que reunirnos para adorar, hay actividades, pero no se necesita nada que le hagan a uno. Claro, yo creo que los niños, ¿no? Los que todavía no han entendido bien, hay que llevarlos y llevarlos para que ellos entiendan, para que Dios los toque. Pero el que ya está definido, amén, está definido. Usted no va, para. Usted va porque usted es adorador. O sea, ya está el pueblo de Dios adorando a mi Señor. Para allá me voy a adorar. Pero usted si va, adora. Y si se queda en la casa, también adora. Y entra ya en el lugar santísimo. Y acá en la casa también entra en el lugar santísimo. Amén, porque Él está abierto. Aleluya. Escuche. Versículo 22, después que dice todo esto, el velo se rasgó, se abrió la puerta al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y dice que tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Acuérdese de eso. Y el sacerdote es para condolerse de las debilidades de los seres humanos. Y Él es bueno. Y dice la Biblia, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese versículo me dio a mí una fortaleza en la vida cristiana cuando yo comenzaba grande, porque yo luchaba con mis debilidades. Y uno cuando no entiende todavía piensa que cada debilidad Dios se aira y me va a castigar y no, pero cuando uno entiende que son naturales las debilidades y que Él está a favor de los débiles para ayudarlos, amén. Entonces, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. El gran sumo sacerdote. Oiga, acerquémonos. Oiga, subraye ese versículo y léalo en la casa y arrodíllese y vuelva y léalo. Oiga, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, que usted vaya con sinceridad, y lavado los cuerpos con agua pura, que significa el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuándo, hermano? En tu oración personal, en plena certidumbre de fe. Habla con Él con confianza. No hagas oraciones rutinarias. Procura entrar de verdad a su presencia. Porque es que uno siente, o sea, cuando el creyente, a ver, ¿qué diría yo aquí, no? La persona que conoce las cosas espirituales sabe cuando siente necesidad de lo espiritual, ¿sí o no? Si yo necesito gozo, yo necesito fortaleza,
Necesito entendimiento. Amén, como que se me está embotando la mente, como que entonces uno busca, ¿para dónde se va? Va para la presencia del Señor, para arrodillarse. Amén, bendito el nombre de Jesús. Para arrodillarse y hablar con Él, hermano. Mire, todo creyente que tenga comunión y relación con Dios será una persona lleno de alegría, de fortaleza espiritual. Tendrá palabra para aconsejar, tendrá palabra para evangelizar, tendrá alabanza en su boca. Amén, porque es que tiene comunión. Es la vida devocional. Pero todo lo que nos rodea en este tiempo es contrario a esa vida privada delante de Dios. Hay gente que no tiene tiempo y lo poquito tiempo que le queda entonces lo utilizan en lo que no es lo que debe hacer. El trabajo, dice, me tiene el trabajo absorbido totalmente. Pero aún trabajando y ocupado, si no se te olvida, tú puedes decir: Señor, aquí estoy, Señor, trabajando. No tengo tiempo, Señor, de leer la palabra en este momento, pero yo sé que tú me estás viendo. Yo sé que tú estás en mí, Señor. Te adoro. Es decir, dígale algo al Señor. Sea consciente de su presencia. Esto es real, amén. Esto es real. Dios vive en nosotros por su Espíritu. Y eso lo levantará a usted y me levantará a mí de toda debilidad, de toda confusión, de toda inclinación a lo malo. Porque el Espíritu Santo es el que nos sostiene. Es Cristo morando en nosotros. Bendito el Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Ustedes disculpen que estamos siempre luchando para no salir a esta hora, pero se nos descontrola el tiempo. Tenemos media horita más. Vamos entonces a despedir. Haga algo, hermano, hermana, haga algo, ¿verdad? Como yo también lo voy a hacer. Vamos a buscar de Dios en la vida privada. Bendito el Señor, solito con el Señor, hable con Él. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Dios de los cielos, bendito tu nombre glorioso. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Bendecimos tu nombre glorioso. Señor Jesús, gracias, Padre Santo. Aleluya por cada uno de tus hijos, Señor, porque estamos aquí en tu presencia.